Bueno, estimadas y estimados estudiantes, muy buenas tardes. Junto con agradecer su asistencia, les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra primera sesión de nivelación de contenidos para los diplomas en Seguridad Ciudadana y Proyectos de Prevención Situacional y Social del Delito, que imparte el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana en el marco de la Academia Virtual de la CENTER. En nuestra primera jornada tendremos como tema central la nivelación en Ciencias Sociales y Humanas, y por otra parte mañana, bueno, tocaremos temas que tienen que ver con seguridad ciudadana propiamente tal. Los temas y la exposición están a cargo de la profesora Alejandra Moore, a quien ya conocieron en la sesión de bienvenida. Igual les cuento que, bueno, Alejandra es licenciada en Sociología, magíster en Ciencia Política por la Universidad de Chile, investigadora y docente especializada en seguridad ciudadana, reforma policial y policía comunitaria, prevención del delito y las violencias y políticas públicas del sector. Además, participará de la sesión todo el equipo de tutoras y tutores quienes han estado comunicándose con ustedes y están a su disposición para apoyar este y todo el proceso de aprendizaje a lo largo del diplomado. Invitarles a participar activamente de la clase, con sus preguntas, comentarios, reflexiones surgidas del contenido, pero también del ejercicio profesional en el día a día. Acá les quería comentar que sus preguntas deben ser canalizadas a través de su tutora o tutor, quien, bueno, llegado el momento, las hará llegar a la profesora. Sin más, Alejandro, te doy la bienvenida, te dejo la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias al equipo completo, a Andrea Cabezón, nuestra coordinadora del área de docencia también. Y a todas y todos ustedes por estar en esta sesión de nivelación. Tengo la impresión de que tenemos una concurrencia mucho mayor a aquella que habíamos estimado. Qué alegría que quieran participar del espacio, aun cuando no sea obligatorio para todos. Cuando comenzamos a trabajar con la Academia de la Subdere en estos diplomados, en el de Seguridad Ciudadana en particular, ustedes saben que el de proyectos en prevención social y situacional se viene incorporando este año. Bueno, cuando comenzamos a trabajar con la Subdere, una de las primeras situaciones que identificamos es la diversidad de perfiles, de trayectorias profesionales y de formaciones de base de las y los participantes del diplomado. Y fue ante esa constatación que nos pareció oportuno ir incorporando estas sesiones de nivelación, no porque creamos que ustedes no saben de estos temas, sino porque nos interesa tener un marco común de referencia, de manera que cuando comencemos la próxima semana con los contenidos propiamente tales, o esta semana ya, de cada uno de los diplomados, compartamos, ¿verdad?, conceptos como el de socialización, cultura, subcultura, que probablemente van a estar gravitando durante todo el diplomado. Y como adelantaba Alejandro, mañana, con la segunda nivelación, vamos a ver algunos aspectos también generales y comunes importantes de tener como referencia en materia criminológica y de seguridad ciudadana más específicamente. Entonces, esta, más que una clase con muchas novedades para ustedes, lo que busca es que partamos desde un mismo principio, ¿verdad? Que la línea de base sea igualita para todos o lo más parecida posible. Entonces yo voy a compartir mi presentación. Que ya se está viendo, ¿verdad? Así es. Alejandra, se ve perfecto. Muchas gracias. Bien, ya hice la introducción a ambas actividades de nivelación. Mañana seguramente voy a repetir algunas de estas cosas y sin más avanzar en por qué este enfoque. Ay, no te adelantes. ¿Por qué este enfoque, no? Aquí tomando palabras de Mariano Ciafardini, la idea, la posibilidad de intervenir, que es vuestra tarea principal, pero no solo intervenir, sino que razonar, reflexionar en torno a los problemas vinculados a la seguridad,
no puede eximirse, no puede estar ajeno de comprender el marco histórico, político y económico en el que se circunscriben los problemas de seguridad que nos aquejan y sobre los que a ustedes les corresponde diseñar, ejecutar y o evaluar políticas públicas específicamente en el nivel territorial. Entonces, el sentido de estas dos nivelaciones, que por una parte, como les decía, es sentar una línea de base sobre la que vamos a construir los contenidos, tiene también mucho que ver con la relevancia del encuadre histórico, del encuadre de mirar los procesos como parte de un continuo histórico y de ser capaces también de ir asociando las transformaciones, ¿verdad?, a estas transformaciones sociales de mayor envergadura. Entonces, después de esta cita del señor Ciafardini, veamos algo que, bueno, todos más o menos conocemos, ¿verdad?, en mayor o menor medida, que conforme las sociedades han ido evolucionando, han ido transformándose, han ido también complejizándose. Y la desviación, es decir, aquellas conductas que se desvían de los patrones esperados, han ido también transformándose de manera coherente con la transformación social. Si bien vamos a ver que durante toda esta historia de la humanidad existen algunos mecanismos de los que se proveen las sociedades, ya sea individual o colectivamente, para sancionar la conducta desviada, la institucionalización del castigo, vamos a ver que es un proceso muy, muy reciente, la verdad, en nuestra historia. Este proceso de transformación social, qué bonita está esta cronología, agradeciendo a aprendicessociales.com que nos aportó con las imágenes. Los procesos sociales son incrementales, se construyen y van generando una progresión en los hechos. Por eso no nos debe sorprender que pensáramos, que veamos cómo pasamos de sociedades nómades, ¿verdad?, a la edad contemporánea, estas sociedades modernas, como las conocemos hoy día, en larguísimos periodos de tiempo. La transformación más brutal, probablemente más relevante para la construcción, para comprender la sociedad contemporánea, se da recién hacia fines del 1700. Y ahí van a ser una serie de hechos históricos los que van a generar las condiciones para la irrupción de aquello que nos importa mucho en este contexto, que es el Estado moderno. Vamos a hablar un poco más de esto mañana, solo me quiero quedar con estas ideas generales respecto de los procesos históricos que llevan al surgimiento del Estado moderno. Por una parte, la revolución científica, en sus dos momentos, ¿verdad?, va construyendo una forma de saber diferente a la que había venido acompañando a la historia de la humanidad. Una forma de saber basada en el método científico. Las ciencias sociales, un poquito más tarde, van a irrumpir buscando conocer ya no los objetos naturales, sino aquellas construcciones que son propias de la humanidad, a partir también de la incorporación del método científico. Vamos a ver cómo desde fines del siglo XVIII hasta nuestros días las ciencias sociales se han ido desarrollando, complejizando también, diversificando. La criminología es una rama de las ciencias sociales, en ese sentido probablemente una de las más jóvenes también, como veremos mañana en mayor profundidad. Entonces, por una parte, la forma de conocer el mundo, las herramientas de las que nos proveemos para conocer el mundo van a contribuir en este proceso que venimos describiendo. Pero otros hechos históricos también son de gran relevancia, y estos son, por ejemplo, las revoluciones sociales y políticas que tienen lugar hacia fines del siglo XVIII, particularmente la Revolución Francesa,
la independencia estadounidense, y esto por los principios que van a sentar. Recordemos nosotros que lo que hoy conocemos como los derechos humanos, como el sistema de derechos humanos, viene ya, se remonta a la Revolución Francesa con los derechos del ciudadano. Estas primeras ideas de la necesidad de que a la vez que construimos un Estado, vamos a construir este Estado moderno que monopoliza el uso de la fuerza legítima, teniendo también en consideración mecanismos para la protección de la ciudadanía frente a este poder del Estado, de establecer ciertas garantías. En esta línea nos vamos a ir mañana, vamos a profundizar mañana. Hoy día nos vamos a quedar con esta idea del desarrollo de las ciencias sociales y del conocimiento sobre la sociedad, que nos permitieron ir instalando algunos conceptos fundamentales. Y probablemente el más gravitante de todos ellos sea la idea de cultura. Y vamos a entender, de acuerdo a esta cita de Clapham, a la cultura como un sistema. Esa es la primera idea importante, es un sistema que tiene una organización interna y que aglutina una serie de elementos, vamos a ver cuáles, pero que además es un sistema que no es estático. La cultura como sistema, ¿verdad?, se transforma, y esto es porque es creada históricamente. Y con esta misma idea inicial que les planteaba sobre el desarrollo de la humanidad, la cultura, el sistema cultural, también se va a transformar en función de cómo se construye históricamente. Esta idea de la creación histórica entonces nos va a permitir comprender que no existe un único sistema cultural, que no ha sido por tanto el mismo, ni es idéntico en diferentes lugares. Digamos que entonces que la cultura, al ser creada históricamente, debemos entenderla como situada para describirla en términos espaciales, ¿dónde? Y temporales, ¿cuándo? La cultura como sistema está dotada de un contenido. Algo hace parte de esta cultura, se describe de una manera, e incluye pautas asociadas a cuáles van a ser estos parámetros que establece un sistema cultural respecto de lo que se espera que las personas al interior de ella realicen. Y este contenido estructurado en torno a pautas va a tender a ser compartido por la inmensa mayoría de quienes están cobijados bajo este sistema cultural. Ahora, también comprendemos de que hay ciertos márgenes en estos sistemas culturales dotados de un contenido y estructurado en torno a pautas. Y estos márgenes, estos bordes, van a permitir delimitar aquella desviación respecto de los patrones culturales, es decir, aquellas conductas que, voy a decir conductas para reducirlo, aquellas conductas que se salen del margen que está establecido dentro del sistema cultural, y lo vamos a entender como un margen de desviación tolerada. Por ejemplo, podemos pensar cuando la primera vez que un hombre en nuestra sociedad contemporánea, ¿verdad? Pensemos en el Chile de 1980, 1990, cuando los hombres comenzaron a usar aros. Las mujeres, culturalmente, estaba aceptado, y no solo aceptado, sino que además era deseable, que a las mujeres muy tempranamente al nacer se le pusieran aritos. No obstante, culturalmente, dentro de nuestras pautas culturales, el uso de aros estaba limitado, restringido a las mujeres y excluía, por tanto, a los hombres. Hoy día eso ya es algo que no nos preguntamos. Los hombres comenzaran a usar aros
estaba dentro de los márgenes de desviación tolerada, en algunos probablemente hogares más tradicionales menos tolerados que en aquellos hogares más abiertos a las transformaciones culturales. Pero hoy por hoy esto ya no es un tema, ¿verdad? Ya nadie se pregunta si que un hombre use aros está dentro o no de los márgenes de las pautas establecidas culturalmente, si es aceptado o no. De hecho, hoy por hoy, nuestras reflexiones más profundas tienen que ver con esta mirada dicotómica, ¿verdad? Hombre-mujer y la heteronorma. Y esto nos da cuenta justamente de este sistema que es creado históricamente y que por tanto es susceptible de transformarse. ¿Qué elementos son aquellos que integran la cultura? Vamos a distinguir entre aquellos elementos materiales que integran la cultura, aquellos que podemos identificar, demarcar, como por ejemplo las leyes. Y vamos a ver mañana, con más detalle, que efectivamente las leyes, en tanto escritas como código penal, ¿verdad?, van a responder a un sistema cultural determinado y son por tanto una construcción social. Estas leyes no existen por sí mismas, sino es en el marco de un sistema cultural determinado. Otros elementos materiales de la cultura muy relevantes son la arquitectura y el arte. Nosotros podemos observar y de hecho clasificar a qué periodos y a qué culturas corresponden determinadas obras arquitectónicas, y no estoy pensando exclusivamente en Kulczewski, ¿verdad?, o estos grandes arquitectos, Eiffel u otros, sino que estoy pensando en todas aquellas obras, iba a decir urbanas, pero ni siquiera urbanas, porque también en los espacios rurales vamos a encontrar rasgos arquitectónicos que son descriptivos de un sistema cultural particular. El arte, por cierto, corre la misma suerte o una muy parecida. Pero un sistema cultural no solo está integrado por estos elementos materiales, sino, y tal vez los más importantes, por estos otros elementos inmateriales. Y aquí tenemos el sistema de valores, signos, símbolos, el lenguaje y las normas. Respecto del lenguaje, por ejemplo, podemos ver Twitter como está lleno de discusiones en torno a si el lenguaje inclusivo debe ser un camino o no debe serlo. Y vamos a ver cómo también hay muchas réplicas a estos cuestionamientos que pretenden mantenerse apegados a un sistema de lenguaje particular, que es el que sería característico de nuestra cultura. Sin embargo, vemos como del español antiguo al español moderno se ha transformado muchísimo. Entonces vamos a decir que uno y otro corresponden a elementos con características particulares en función del sistema cultural al que responden. No es el lenguaje lo único que ha cambiado en términos de los elementos inmateriales de la cultura. Valores, signos y símbolos. Aquí, por ejemplo, tenemos como imágenes, signos y símbolos patrios, pero de la patria vieja, que fueron representativos de nuestra cultura también en un momento y en un lugar determinado, ¿verdad? Esto da cuenta nuevamente entonces de la transformación cultural, del sistema cultural. Vamos a continuar. Si de pronto voy muy rápido, aunque yo encuentro que voy muy lento, ustedes me van diciendo ahí a través de sus tutores y tutoras. Para cada uno de estos elementos inmateriales de la cultura podemos encontrar muchísimos ejemplos en nuestra vida cotidiana, y probablemente siempre es más fácil distinguirlos cuando hacemos referencia a cómo se han transformado en el ámbito de los valores, de las normas, de los signos y símbolos también. Y aquí es interesante notar cómo normas pertenece a elementos inmateriales y leyes a elementos materiales. Este es un contrapunto interesante,
porque uno suele en el lenguaje cotidiano referirse a las normas y asimilarlas a las leyes, ¿verdad? Por norma debemos hacer esto. Una norma escrita se constituye como ley, vamos a hablar de toda la jerarquía legal desde la Constitución hasta, hasta las normas de, dije norma, ¿ven? Uno lo utiliza indistintamente, hasta aquellas de menor jerarquía, como pueden ser, ayúdenme con la palabra, los reglamentos, por ejemplo, que permiten operar una ley, que están escritos y que tienen ciertas características jurídico-normativas que les permiten ser considerados como leyes de la República. Cuando hablamos de las normas en un sentido inmaterial, como elemento inmaterial de la cultura, estamos más bien refiriéndonos a aquellas normas sociales, estas que están en el amplio espectro y que contienen márgenes tolerados de desviación, de apartarnos de estas normas. El ejemplo que les señalaba anteriormente, por ejemplo, del uso de aretes por parte de los hombres, podríamos asociarlo a una norma social, porque no existía una ley que prohibiera a los hombres el uso de aretes. Sí, una norma no escrita, un acuerdo social respecto de aquellas pautas de conductas que son aceptadas y toleradas en el marco de una cultura situada temporal y espacialmente. ¿Y cómo es que se transmite la cultura? Y aquí vamos a tomar a uno de los conceptos más importantes probablemente en lo que nos interesa, que es el de socialización. La cultura se transmite a través de múltiples y muy diversas experiencias de socialización que van a ir construyendo desde el nacimiento hasta nuestra muerte una historia personal, pero que además va a abonar a la construcción de una historia colectiva. Y en ese sentido es que cada uno, cada una de nosotras somos frutos de lo colectivo que nos transmite, ¿verdad?, todas estas pautas culturales a las que nos referíamos, y a la vez hacemos parte de esta construcción de pautas culturales. Podemos ver en las imágenes una progresión del rol de la mujer visto gráficamente desde una perspectiva de la transformación cultural, y no estamos mirando aquí necesariamente muchas sociedades distintas en las que podamos anclar esta idea de sistema cultural. Podemos ver en nuestra historia de nuestro propio país, bueno, de hecho las fotografías corresponden, son todas fotografías de Chile de diversos momentos históricos, ¿verdad? Así entonces somos fruto del colectivo, pero también construimos este colectivo. ¿Qué es entonces la socialización? En palabras aquí de Rocher, es un proceso, es decir, no es un hecho aislado, una situación particular, sino un conjunto de ellas progresivas, un proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza los elementos socioculturales de su medio ambiente, es decir, este contenido del sistema cultural. Y esto lo hace bajo la influencia de experiencias de agentes sociales significativos. Y esto es justamente lo que permite es adaptarse a este entorno social. Pensemos, por ejemplo, en este viejo adagio: donde fueres, haz lo que vieres. ¿Ya? Lo conocen, ¿verdad? Donde fueres, haz lo que vieres. Es decir,
al incorporarte a un medio social, vas a encontrar elementos socioculturales, es decir, elementos integrales de la cultura que pueden ser parcial o radicalmente diferentes a aquellos de nuestro medio de origen. El haz lo que vieres entonces es sométete a un proceso rápido de socialización que te permita integrar en tu estructura de comportamiento, ¿verdad? Y no solo de comportamiento, ¿verdad? La estructura de tu personalidad en un sentido más amplio. Estos elementos culturales, porque de esta manera te podrás adaptar a ese entorno social. Si usted va a Inglaterra e insiste manejar por la derecha, lo más probable es que a lo menos tenga un accidente de tránsito o le cursen una infracción. Porque aun cuando el sistema, en nuestro sistema cultural, tanto legalmente se establezca con que hay que manejar por la derecha, como estamos acostumbrados a que así es, ¿verdad? Donde fueres, haz lo que vieres e incorpora rápidamente estos aprendizajes. Entonces, decíamos que la socialización es un proceso que dura toda la vida y que nos permite ir aprendiendo del entorno. Vamos a denominar agentes de socialización entonces, aquellos que nos permiten internalizar la cultura, a la familia, que transmite principalmente apego y modelos conductuales específicos. Hacíamos referencia a la reacción frente a un hombre que usa aretes en una familia más tradicional o conservadora versus una familia más liberal o progresista, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto de este cambio cultural en una familia u otra? Y probablemente la probabilidad de que un hombre decidiera usar aros en el seno de una familia tradicional era bastante menor a la probabilidad que tendría uno en el seno de una familia más progresista, justamente porque la familia es el primer y primordial agente de socialización, a través del cual se transmiten estos elementos inmateriales de la cultura, particularmente los valores y las normas, de manera más intensa e intensiva. El segundo agente de socialización relevante es la escuela. Y probablemente desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, la escuela va ganándole cada vez más espacio a la familia como agente de socialización. Recordemos que es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando la escuela va a universalizarse bajo un principio de actuar de manera colaborativa con los hogares a fin de además de formar, custodiar a niños, niñas y adolescentes para que sus padres, y ya no solo padres, madres también salgan a trabajar. Y estamos hablando de los últimos 80 años. La escuela entonces, esta escuela que le ha ido ganando terreno a la familia como agente de socialización, a diferencia de las familias que tienden a transmitir modelos culturales específicos en esta idea de los valores y las normas, ¿verdad? A diferencia de la familia, digo entonces, la escuela va a tender más a reproducir aquellos patrones culturales dominantes. Dominantes podríamos mirarlo al alero de la sociedad, desde la perspectiva social integral, cuando pensamos en las escuelas que son parte del sistema público, pero también a la reproducción de modelos y patrones sociales específicos cuando pensamos en escuelas particulares que se levantan al alero de ciertos valores más específicos, como podrían ser, por ejemplo, una escuela metodista o un liceo alemán, por poner dos ejemplos.
El grupo de pares, o los grupos de pares en plural, como agentes de socialización, tienen también un rol muy importante en procesos vitales específicos. Si pensamos, por ejemplo, si comparamos el rol que tiene el grupo de pares a los 6 años, es muy diferente del rol del grupo de pares durante la adolescencia. Y esto tiene que ver también con los procesos vitales, es decir, con cómo se va conformando la personalidad de cada uno y cada una de nosotros a lo largo de su ciclo de vida. Y es justamente durante la adolescencia que los grupos de pares van a adquirir un rol protagónico, que tienen que ver con con la generación de independencia, sobre todo de la familia, de romper un poco con estos modelos que se vienen transmitiendo desde la familia, y el grupo de pares también nos aporta a generar una mirada crítica en general, ya no solo de la familia, sino también de la sociedad. Y cuando digo de la sociedad, me refiero incluso al sistema cultural asociado a ella. Los medios de comunicación, como agentes de socialización, cumplen roles aún que no hemos llegado a delimitar. Este es sin duda el agente de socialización más nuevo que irrumpe, ¿verdad?, en esta descripción de los agentes de socialización más tradicionales, y que no se detiene en diversificarse, porque hoy día cuando hablamos de medios de comunicación debemos considerar también otro tipo de plataformas de comunicación mucho menos regladas de lo que puede ser un periódico tradicional o un canal de televisión. Entonces incluimos aquí a las redes sociales, que pueden actuar un poco como grupos de pares, ¿verdad? Pero pueden actuar también muy semejantes a una escuela en lo que, si lo reflexionamos, por ejemplo, en torno a cómo se construye la opinión pública. El detenernos en mirar estos agentes de socialización es muy relevante porque esto tiene mucho que ver también con lo que vamos a ver durante el diplomado en los diplomados, respecto a las diferentes estrategias de intervención cuando hablamos de prevención de las conductas desviadas, de la prevención de delitos o de las violencias. Entonces vamos a pensar en intervenciones a nivel familiar, en intervenciones a nivel de escuela, intervenciones comunitarias con grupos de pares, y poco vamos a reflexionar, ojo porque esta es una tarea pendiente, respecto de los medios de comunicación que suelen ser una pregunta, profesora, ¿y qué rol tienen los medios de comunicación? Bueno, vamos a tratar de volver sobre eso un poco mañana. Sigo avanzando entonces. A esta clasificación de agentes de socialización le vamos a agregar otra para hablar de grupos primarios y grupos secundarios. Los grupos primarios van a ser aquellos pequeños grupos sociales cuyos miembros comparten relaciones personales y duraderas, es decir, hay un conocimiento cara a cara. Y las relaciones tienden a ser más duraderas, y con esto no quiero decir toda la vida, sino que tienen alguna persistencia en el tiempo. Aquí claramente la familia, esa es mi familia, se constituye como un grupo primario por excelencia. Los grupos secundarios, vamos a decir entonces que son más grandes y por tanto más impersonales. No existe este conocimiento cara a cara. Y dado también esta amplitud del grupo, sus miembros no necesariamente están motivados por un mismo interés que los mueve, ¿no? Individualmente. No obstante, el grupo persigue intereses o actividades colectivas. Hay un algo en torno a la actividad o los intereses que los aglutina como tales.
Ahora bien, los grupos sociales pueden, sobre particularmente aquellos grupos sociales, aquellos grupos secundarios, ¿no? Tienen límites, los integran determinadas personas. Pensemos en una barra, una barra de fútbol. Está movida por un interés común, que es la admiración por un equipo de fútbol, ¿verdad? Y tienen fronteras, quienes pertenecen a ella están dentro de las fronteras y quienes no, por tanto, quedarán excluidos. Existe otra denominación a la que vamos a señalar como las redes sociales, para identificar los lazos que vinculan a unos individuos con otros, y que se establecen como conexiones y relaciones entre los puntos. Entonces no estamos hablando de las redes sociales en los términos de los medios de comunicación que hacíamos referencia anteriormente, sino que de los lazos que se establecen entre individuos, por ejemplo, que habitan un barrio. No todos los habitantes de un barrio, no podríamos decir que los habitantes de un barrio conforman a un grupo secundario, ¿verdad? Pero sí podríamos decir que en un barrio se establecen redes sociales, que existen conexiones y relaciones entre sus miembros. Probablemente, si este fuera un barrio, Katy, aquí no sé si la ven, Katy probablemente es una dirigente social, que establece redes, lazos, vamos a decir mejor dicho, lazos con diversos miembros de este campo. Veamos algunos otros conceptos. Le pido a las tutoras y tutores si reciben alguna pregunta sobre lo que está pasando. Me la pueden compartir para no dejarlas postergadas todas hasta el final. Gracias, Alejandra. De nada, Iván. Un sistema cultural, entonces, señalamos que está dotado de contenido, de pautas, y que estas pautas tienen márgenes. Y aquí es cuando surgen, aquí es donde situamos entonces dos conceptos importantes, por una parte el de subcultura y el de contracultura. Hablamos de subcultura entonces cuando nos hacemos referencia a ciertas pautas culturales que hacen diferente a un segmento de la población. Es decir, dentro de toda la población que vive al alero de una sociedad y que comparte un sistema cultural, va a haber un segmento a la que se asocian pautas culturales específicas. Pensemos en algunos ejemplos. A ver, aquí están llegando cosas al chat. Pensemos en algunos ejemplos. Los denominados emos. O incluso las instituciones policiales. Los emos, sí, ¿sabemos cuáles son los emos? ¿Es un ejemplo adecuado? En ambos casos, pertenecen a una sociedad, comparten los elementos culturales dominantes, pero se constituyen como segmentos que poseen ciertas pautas culturales que les son específicas. En el caso de los emos será el tipo de vestimenta, en la forma de peinarse, el uso de algunas palabras o ciertas expresiones del lenguaje,
de ciertos signos y símbolos también que les son particulares. Las instituciones policiales, por su parte, también están dentro en el seno de una sociedad específica, con un sistema cultural que es común a esta sociedad, pero se constituyen como un segmento con pautas culturales que les son específicas. Hay un trabajo muy interesante de una profesora mexicana, María Eugenia Suárez de Garay. Ella es antropóloga y tiene un libro sobre las policías, una mirada antropológica para quienes les interese. Y ella describe de manera muy acertada cómo estas pautas culturales específicas, como el espíritu de cuerpo, por ejemplo, es un concepto muy, muy propio de las policías, el espíritu de cuerpo, se van construyendo como específicas para ese segmento de la población. La contracultura, vamos a decir que se trata de pautas culturales que ya no solo se diferencian de aquellas del sistema cultural dominante, sino que además se oponen fuertemente a ella. Es decir, son antagónicas, están en oposición a algunos elementos específicos del sistema cultural dominante. En esta lámina que les traigo a colación, con una cita a una canción de la Polla Record, que es una banda de música punk española. Esta banda de música punk podríamos situarla como una expresión de contracultura. Plantea ciertas pautas culturales que se oponen a las de la sociedad, a la de la cultura dominante. Pero además en esta cita hacen una referencia, ¿verdad?, a quienes no se sitúan como contraculturales, sino que se apropian de ciertos elementos específicos, como la ropa, el peinado o incluso la música, y les llaman punk de escaparate. Moda punk en galerías. Entonces, en esta frase quiero sintetizar esta diferencia entre la idea de subcultura y la de contracultura. El utilizar una vestimenta específica, es decir, estos signos, ¿verdad?, o algunas normas particulares, no los convierte en una contracultura en la medida en que solo son rasgos que se diferencian, pero no se oponen, ¿verdad? Por contracultura, entonces, vamos a entender aquellas propuestas culturales que van en oposición a aquella de la cultura dominante o ampliamente aceptada en el seno de la sociedad. Disculpa, Ale. ¿Sí? Me llega una pregunta de Camilo Núñez. Dice así: el rodeo es parte de la sociedad más de campo. Actualmente posee bastante oposición. ¿Se podría considerar una contracultura? Muchas gracias por la pregunta. Qué interesante. El rodeo, a ver, analicemos. El rodeo es una actividad que está asociada que es más bien tradicional, que tiene muchos años ya de existencia. Entonces podríamos decir que desde una perspectiva histórica, el rodeo ha formado parte de la cultura dominante. El cuestionamiento reciente que se le hace al rodeo como práctica deportiva asociado al maltrato animal, ¿verdad?, porque la crítica no es al rodeo en sí mismo, sino a las prácticas de maltrato vinculadas a él. El cuestionamiento, o quienes traen este cuestionamiento, pueden considerarse como pautas culturales
pautas contraculturales. En el sentido de que el rodeo es una actividad de larga data, ¿verdad?, que está arraigada en la cultura dominante, y a esta actividad se le opone, viene a oponerse estos grupos que señalan que constituye una práctica de maltrato y que por tanto debiera ser intervenido, eliminado. Tenemos una amplia gama de propuestas a ese respecto. Entonces no es el rodeo, no podríamos considerar al rodeo una práctica contracultural porque está arraigada en la cultura dominante, sino más bien a quienes se oponen a esta práctica como contraculturales. Vamos a ver que los procesos, los sistemas culturales están siempre repletos, contienen de manera muy natural prácticas contraculturales que van a llevar a la transformación de la cultura dominante. Si volvemos a esta imagen de la evolución de la mujer en ilustraciones, que hace unas láminas atrás, ahí. Esta última imagen ha sido lo contracultural, lo que ha llevado a la transformación, lo contracultural ha sido que las mujeres se levanten, las sufragistas, ¿verdad?, para exigir el voto femenino. En la cultura dominante, las mujeres no tenían derecho a voto. Y eso es un rasgo legal de la cultura dominante de ese momento. Recordemos que es un sistema histórico, por lo tanto es situado. Lo contracultural en su momento, estamos pensando hace 100 años, fue la exigencia de las mujeres de tener derecho a voto, de usar pantalones, de usar bikini, de salir a la calle sin un hombre, de tener el derecho a administrar su propio patrimonio. Estos han sido elementos contraculturales que se han venido progresivamente incorporando y para hoy día nosotros son parte de la cultura tradicional, o sea, de la cultura dominante más bien, propiamente dicho. ¿Sí? Hay una consulta que está vinculada justamente con cómo comprendemos en el fondo ciertas culturas, y en esto Ángelo consulta por cómo se categorizaría o dónde se encajonan a las personas privadas de libertad según esta definición que estás comentando. Ángelo. Interesante pregunta. En la forma en que lo vengo planteando, las personas privadas de libertad no caben dentro de ninguna de estas categorías, salvo que en sus prácticas, en su vida cotidiana, intramuro o extramuro, con o sin privación de libertad, adscriban a ciertos grupos a los que pudiéramos denominar como subcultura o contracultura. Voy a ser más concreta. ¿Podemos pensar en las organizaciones criminales como contraculturales? Si fuera así, una persona que está privada de libertad por pertenecer a una organización criminal, podríamos decir que adscribe a una contracultura. Pero yo tengo serias dudas de que estemos frente a esa situación. ¿No? Las organizaciones criminales, incluso si pensamos en las más sofisticadas, en organizaciones transnacionales, si bien son disruptivas, están en el margen de la desviación permanentemente, están más allá del margen de lo culturalmente aceptado en términos de que
rompen la ley permanentemente, la verdad es que no se oponen fuertemente a elementos significativos de la cultura dominante. De hecho, son bastante coherentes, suelen ser bastante coherentes con la cultura dominante. No sé, Ángelo, si respondo suficientemente tu pregunta. En concreto, las personas privadas de libertad no son encasillables en ninguna de estas categorías, no pertenecen. Ahora, si lo miramos de otro punto de vista, tal vez tú te estás yendo para allá de este concepto como de subcultura carcelaria, ¿verdad? No sé si lo preguntas en ese sentido, que se han escuchado conceptos de ese tipo. Ese es el tiro de mi consulta, pero igual quedó clara la respuesta, profe. Excelente, muchas gracias. Sí, esta clase es un poco aburrida. Yo les pido, ¿no? Gracias, Ivonne. Yo trato de hacerla más entretenida, pero la de mañana les prometo que va a ser más dinámica que esto. No, interesantísimo, Ale, porque sabes que acaba de llegar otra pregunta, y perdona si te estoy interrumpiendo, pero lo encontré súper interesante, porque pasamos de hablar si se podría entender a un grupo solo por pertenecer a una institución o estar temporalmente en una determinada situación, como la privación de libertad, por ejemplo. Y aquí hay una pregunta de Julio, que dice si podrías comentar respecto al concepto de subcultura asociada a las policías. ¿Ya? Y cómo en el fondo podría esto entenderse cuando es parte del Estado y culturalmente aceptado, pero si también podría hacerse un análisis, digamos, en base a estas mismas concepciones que estás planteando. Y hay muchos comentarios que están muy entretenidos. La clase. Ya, bueno, muchas gracias. Se agradecen los comentarios. Yo ya me estaba aburriendo, por eso me puse el parche antes de la herida, pero ya. Me alegra entonces. Llegamos a un punto interesante entre las culturas y subculturas. A ver. Carola, si me puedes copiar por el chat la pregunta que te enviaron para verla en detalle. Voy a tomar la de Rodolfo mientras tanto sobre si la cultura, sirve la contracultura para visualizar acciones o mejorar, o mejor dicho, la anomia social sirve para ver cuáles son las acciones a mejorar por parte de la estructura social imperante. Ya, ahí se metió con la idea de la anomia, que no llegamos ahí todavía, eso lo van a ver ya dentro del diplomado con más detención. Mantengámonos, voy a quedarme con la primera parte de tu pregunta. Bueno, yo creo que si nos quedamos, Rodolfo, con el ejemplo de la mujer en los procesos de transformación, en cómo se ha transformado la cultura dominante, ¿no? No podemos desconocer la relevancia de esos movimientos contraculturales feministas, ¿verdad? Y que, por cierto, han servido para mejorar. Ahora, eso no es una afirmación que pueda ser generalizable a cualquier elemento contracultural, a cualquier pauta contracultural que emerja en cualquier momento, pero lo cierto es que aun cuando no sirva para mejorar, cuando no sea mejorar, entre comillas, que es mejor, es peor, siempre un poco depende de dónde lo miren, ¿no? Pero sí para la transformación. Y este es un tema que debe ser clave y que debe quedar anclado, ¿verdad? Después de esta sesión. Y tiene que ver con los procesos de transformación social. Y con esto quiero decir también de transformación cultural. Los sistemas culturales se transforman, se mueven hacia adelante, hacia atrás, un paso para adelante, dos para atrás, sí, probablemente. Si lo miramos retrospectivamente en una perspectiva de largo plazo, vamos a encontrar que en general se trata de avances. Entonces, en ese sentido, eventualmente
movimientos contraculturales son colaboradores de procesos de transformación que debieran tender a generar mejores condiciones. Si nosotros miramos probablemente cualquiera de los derechos que gozamos hoy día, han sido alcanzados, buena parte de ellos, a través de procesos contraculturales, es decir, se fue en contra de la cultura dominante. Pensemos qué ocurría, hablamos del voto femenino, pero en el punto de origen del derecho a voto, no solo estaban excluidas las mujeres, también estaban excluidos aquellos que no fueran propietarios de tierra. Entonces ahí vemos también cómo hay un proceso, una evolución, un proceso de transformación significativo que lo que ha permitido a la postre es profundizar la democracia, tener una democracia de mejor calidad, un sistema democrático de mejor calidad. Entonces, a tu pregunta general, ¿sirve para visualizar acciones? Mejorar, a lo menos sirve para transformar, para avanzar. Ya. ¿En qué sentido la policía es referida como una subcultura? En muchos sentidos. No me voy a detener en cada uno de ellos. Primero, aquí hay una afirmación muy importante. Lo perdí. Tú dices, Julio consulta, ¿podría explayarse la subcultura asociada a la policía cuando es parte del Estado culturalmente aceptado por la mayoría? La policía no solo es parte del Estado, es una parte fundamental del Estado. Mañana vamos a entrar en tierra derecha con esto, pero ya lo señalé. Aquello que caracteriza, aquello que es constitutivo del Estado moderno a partir de fines del siglo XVIII es el monopolio de la fuerza legítima en manos del Estado. Es decir, los únicos actores que pueden ejercer violencia, ejercer la fuerza para conseguir que otra persona haga lo que se le exige, ¿verdad?, vía la fuerza, son los actores estatales. Y de los actores estatales, la policía, por cierto, es no solo la más antigua de las instituciones estatales, vamos a verlo también mañana, sino también aquella de mayor volumen y además de mayor cobertura territorial. Entonces, es parte del Estado y es una parte muy importante del Estado. La cultura dominante la vamos a entender asociada, vinculada a la noción de sociedad, ¿verdad? Y en ese sentido, vamos a pensar que al alero del Estado, bajo la denominación de Estado, vamos a encontrar una sociedad que comparte una cultura a la que vamos a llamar dominante, porque es la que es principalmente compartida con todos sus sistemas de normas, valores, signos, lenguajes, etc. ¿Por qué entonces se discurre respecto de que las instituciones policiales pasarían a constituir una subcultura? Primero recordar que la idea de subcultura tiene que ver con ciertas pautas culturales, ciertas, algunas específicas, no todas, ciertas pautas culturales que se diferencian en este segmento la policía respecto de todos los demás. Respecto de los signos y símbolos, la policía usa uniforme y nadie más puede usar el uniforme que usa la policía. Esa es una primera cosa muy, muy básica, muy superficial probablemente, pero es una primera cuestión. La policía se rige por un sistema legal, con todo el articulado
legal desde lo constitucional, ¿verdad?, hasta lo reglamentario, pero también las policías se rigen por un sistema de normas que les son propios y que no necesariamente están escritos. Yo hacía referencia al probablemente más conocido y entendido como el espíritu de cuerpo, la forma en que las instituciones policiales se brindan apoyo mutuo, que no es homologable, no es equivalente a una idea semejante que pudiéramos encontrar en la cultura dominante. Pero existen también otros códigos que les son particulares a las instituciones policiales en términos de esta norma no escrita, ¿verdad? Y que están asociadas, por ejemplo, en el caso, y que pueden ser distintas entre unas policías u otras, y que están asociadas a las características según el tipo de institución policial, ¿verdad? Vamos a ver mañana muy rápidamente que existen dos grandes modelos de policía en el mundo occidental, que por una parte es el modelo anglosajón y por otra parte es el modelo continental. Dentro del modelo continental de policía hay rasgos que les son particulares a esa institución, como por ejemplo las jerarquías, la forma que adquieren las jerarquías y que no son compartidas por la cultura en general, ¿verdad? Sino que son propios de las instituciones policiales. No sé si le aclaro suficientemente la pregunta a Julio. De no ser así, podemos volver mañana, que vamos a entrar a hablar más directamente de estos temas sobre aquello, para tratar de profundizar un poco más. Y si le interesa especialmente el tema, yo le puedo recomendar algunas cosas para mirar ahí. No sé cómo estoy de tiempo, por favor, si me soplan. 5, 8 minutos. ¿A qué hora termino? A las 18. 6. Me quedan 50 minutos. Ya, no, pero para las preguntas. Ah, pero es que venimos haciendo preguntas. Exactamente, vamos dinámicamente. Ya, muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Bien. Hemos hablado de la cultura como un sistema histórico que tiene contenidos específicos, particularmente asociados a pautas de comportamiento, ¿verdad? Y que dentro de estos sistemas culturales existen ciertos márgenes de tolerancia hacia la desviación. Vamos a ver ahora, desde dos perspectivas teóricas, cuál es la función de la cultura en relación al orden social. Desde el funcionalismo se va a plantear que estos elementos, particularmente los valores, pero no exclusivamente los valores que integran un sistema cultural, son aquellos que le van a dar estabilidad. O sea, en la medida en que estos elementos inmateriales de la cultura, particularmente el sistema de valores y normas, permiten afianzar un modo de vida determinado, es que se le da estabilidad a un sistema cultural. Entonces, en la medida en que estos valores esenciales, valores entendámoslo un poquito más allá del concepto visto en láminas anteriores, esto incluye también, vamos a hablar de los elementos inmateriales en general, que se mantienen estables, permanentes, hay una tendencia a mantener un determinado orden entre los miembros de una sociedad. Entonces, la estabilidad del sistema cultural va a ser equivalente a esta estabilidad del orden. Desde las teorías críticas,
se plantea que este sistema cultural se va a servir como mecanismo para que las personas que están al alero de este sistema cultural, es decir, que hacen parte de una sociedad, acepten el orden social. Ejemplo de ello, volvamos a los ejemplos que ya hemos ido tomando. El que el sistema de normas sociales se mantenga, logre transferirse de manera adecuada, óptima a cada uno de los miembros de una sociedad, va a permitir que no hayan cambios y que por tanto el status quo del orden social se mantenga. Desde el funcionalismo y desde las teorías críticas, entonces, la cultura va a ser vista como sistema con un rol, y con un rol de tender a la estabilidad. Lo que no significa que sea bueno necesariamente, sino que a la estabilidad del orden social me refiero. Cuando hacemos referencia a las expresiones contraculturales, por ejemplo, y a su efecto transformador de los sistemas culturales, lo que generan entonces también a la postre es un nuevo orden social. Se pasa de un orden social donde la mujer tiene un rol determinado, limitado a lo doméstico, a un nuevo orden social en el que la mujer es parte no solo activa de la sociedad, sino que en igualdad de condiciones respecto de los hombres. Desde el funcionalismo se le atribuye entonces al sistema cultural una virtud al mantener el orden social. Desde las teorías críticas se plantea más bien como un obstáculo para las transformaciones. ¿Que es lo mismo dicho al revés? Sí, es cierto, es lo mismo dicho al revés. Pero es desde donde se sitúan las teorías para mirar los fenómenos. Ustedes van a ver un poco, no específicamente de esto, pero sí van a ver un poco de las teorías en el marco criminológico, ambas corrientes también. Tengo un comentario, pregunta de Héctor. Estas nacen de la ley que las fundó. ¿Qué sería estas? Héctor, por favor, acláramelo ahí mismo en el chat. ¿Estas qué? Porque no sé qué estaba hablando en ese momento. Sí, no estaba hablando de la subcultura, de los valores, de la institución, de las costumbres, que no nacen, digamos, de un grupo solamente de personas o de individuos, digamos, que se dedican a materias policiales, sino que se basa a través de un contrato social que el Estado ejerce, obviamente, a través de una institución. Y esa institución, obviamente, es la que dentro, obviamente, que son personas que generan cierto tipo de acciones o costumbres. Pero creo que eso se basa solamente en materia de lo que la ley les permite hacer, porque no podrían hacer nada más que la ley no los obligue. No sé Pero si yo estoy bien en esa concepción. te planteo un contraargumento, o una contrapregunta más bien. El que en las comisarías hayan comedores separados para oficiales y suboficiales, ¿está en la ley que las fundó? No, pero eso son costumbres del quehacer interno. Exactamente, ¿Ya? son costumbres, Claro, es un sistema de normas no escritas, por ejemplo, que yo estuve hace parte de la institución. Sí, yo estuve en la Armada de Chile 7 años, y ahí era todo así, tal como tú decías, cámara de cabo, cámara de sargento, cámara de oficiales, comandante,
porque las creencias o las culturas de las Fuerzas Armadas y Policiales obviamente se generan en razón de otras costumbres, ¿ya? Pero están amparadas en razón de la ley. Pero si la ley dijera, por ejemplo, ahora que las mujeres en las Fuerzas Armadas, especialmente la Marina, se integraron digamos, a esta rama de la Fuerza Armada, se cambió. La ley introdujo, ¿cierto?, que la mujer fuera parte de esta institución. Por lo tanto, la cultura cambia. No porque quisieran ellos. Pero mira qué interesante, porque las leyes las clasificábamos como elementos materiales de la cultura. La ley no crea la cultura. La ley emerge como parte de un sistema cultural en un momento histórico y en un territorio determinado. Entonces, repito, la ley no es la que genera un sistema cultural, sino que la ley es fruto de un sistema cultural. La ley establece en sus diferentes niveles, decíamos, la pirámide normativa de Kelsen, ¿no? La Constitución arriba, bueno, los tratados internacionales, la Constitución, las leyes, las normas, los decretos, los reglamentos, etcétera, todo para abajo, no me lo sé de memoria, pero ahí está. Que dicen muchas cosas y que establecen cómo van a funcionar muchas cosas dentro de las instituciones, ¿verdad? En qué condiciones un funcionario policial puede o no puede portar su arma. Eso está establecido en normativas, ¿verdad? Pero hay muchas otras prácticas propias de las instituciones policiales, que era mi ejemplo de subcultura, que no están reguladas por la ley, ni por ninguno de las diferentes ni reglamentos, que hacen parte, como bien decías, entonces de estas prácticas, son normas no escritas, ¿verdad? Los usos y costumbres, Héctor, como se clasificaba hace mucho tiempo, usos y costumbres. Es una costumbre, son normas no escritas, son más que costumbres. Una costumbre es algo que tú haces por hábito, pero que si no lo haces, eventualmente no pasa nada. Pero estas normas no escritas que hacen parte de los sistemas culturales, tiene consecuencias el salirse de esa norma no escrita. Tiene que ver con la jerarquía y tiene que ver también, Karina, no solo con la jerarquía, porque jerarquía podemos encontrar al interior de muchas instituciones sociales, no solo de las instituciones policiales, ¿verdad? En una universidad, los profesores se jerarquizan. Sin embargo, pese a que hay diferentes jerarquías, todos pueden comer en el mismo casino. Entonces, no tiene que ver con la idea de jerarquía exclusivamente, sino tiene que ver con estos otros sistemas de normas no legales, no escritas necesariamente, que le dan vida a, que hacen que la institución social, la policía en este caso, sea lo que es en un momento determinado, en un lugar determinado. Siempre estamos hablando de sistemas construidos históricamente. Podemos pensar desde esta perspectiva histórica, la mujer, nuevamente van a seguir, la feminista esta, cuando lo único que hablan es de las mujeres. La mujer no era parte de la institución de Carabineros en el año 37 cuando esta se crea. Si bien Carabineros es la primera institución en América Latina en incorporar mujeres, interesante eso, vamos a ver que primero se crea un escalafón femenino, separado, ¿verdad? Y se necesitan cuerpos legales que lo permitan. Pero luego, ¿cómo se va a definir la incorporación desde los años 60 para acá de la mujer en la práctica policial efectivamente? Hasta hace no mucho, unos 4 años tal vez, las generalas de la institución se movían por algunas
áreas del desarrollo institucional, principalmente aquellas dedicadas al cuidado, ¿ya? Una general, sí, pero de familia o en bienestar, ¿verdad? Como jefa de zona, ¿y eso es porque la ley lo dice? No, porque hace parte de la cultura institucional, de estos elementos culturales que son propios de esta organización y que nos permite llamarla, algunos dirán que no y que estoy equivocada, pero que nos permite acercarnos a discutir al menos si haría parte, se podría considerar una subcultura. Ya, vamos a dejar a las policías tranquilas por un rato, aunque vamos a volver mañana sobre ella, para hablar ahora ya del control social. Porque bueno, ¿para qué estamos con cosas? Somos agentes de control social quienes estamos aquí en a lo menos un sentido. El control social refiere a una cosa muy sencilla, asegurar que las normas sociales se cumplan. ¿Ya? Las normas sociales, en un sentido bien amplio. Y un sentido que se hace más preciso cuando pasamos a lo siguiente. El control social se puede ejercer a través de una vía formal o informal. Vamos a decir que ejercemos control social informal todos y todas en nuestros contextos sociales en los que nos desenvolvemos. ¿Y en qué medida lo hacemos? En la medida en que estamos buscando, llevando adelante acciones específicas que buscan que las normas sociales se cumplan. Caballero, se le cayó un papel. ¿Qué es lo que estamos buscando ahí? Que la norma social, echa la basura en el basurero, se cumpla. ¿Y lo estamos haciendo bajo amenaza de pasarle una multa o de llevarlo detenido? No, lo hacemos como vecinos y vecinas, que nos gusta que esté limpiecito, entonces hacemos uso de esta capacidad de asegurar que las normas sociales se cumplan, o buscar al menos que las normas sociales se cumplan, a través del ejercicio del control social informal. Probablemente ustedes en sus prácticas laborales han querido utilizar esta capacidad de control social informal de las comunidades, ¿verdad?, para mantener la paz en los territorios. Cuando pensamos que la vecina si está en la plaza, ¿verdad?, tejiendo en vez de estar en su casa, va a poder estar haciendo vigilancia natural, ¿verdad?, va a estar contribuyendo a que ciertas normas sociales, que les hemos dado mayor importancia, se cumplan en ese espacio colectivo que es la plaza, ¿verdad? Entonces, niño, no te cuelgues del árbol porque se le rompen las ramas. No hay una ley que diga que los niños no se pueden colgar de los árboles porque se les rompen las ramas, pero sí hay un acuerdo social que nos importa que los arbolitos crezcan, y en tanto hemos acordado esta norma social de cuidar a los arbolitos, vamos a tratar de que se cumpla, diciéndole de la manera más amable a los niños y niñas que no se cuelguen de los árboles porque se les rompen esa ramita es muy delgada, súbase uno más grueso, ¿verdad? Entonces, todos estos grupos sociales que vimos al inicio, que veníamos comentando sus características, la familia, el grupo de pares, la escuela, van a ejercer el control social informal en su seno en búsqueda del cumplimiento de las normas sociales. Pero existen este otro grupo de instituciones a las que vamos a denominar de control social formal. Y son formales porque hacen parte de la burocracia, están sujetas al Estado y funcionan en torno y bajo un sistema de reglas escrito. Entonces, la ley va a establecer, y cuando digo la ley, otra vez estoy hablando de la pirámide completa, desde la Constitución para abajo, van a establecer qué instituciones de control social formal
va a existir al alero del Estado, con qué facultades, y limitadas, ¿por qué? ¿Y por qué están limitadas? ¿Por qué estructuras están limitadas la acción de estas instituciones de control social formal? Primero, por supuesto, en principio, como se decía en el chat, por el sistema, las normas asociadas a los derechos humanos fundamentales. Eso es un primer límite que se establece para el funcionamiento de las instituciones de control social formal. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener desde el Servicio de Impuestos Internos, que busca asegurar que las normas en torno al pago de tributación se cumplan, hasta las instituciones policiales, ¿verdad? Que son aquellas que probablemente se nos vienen primero a la cabeza cuando pensamos en control social formal, pensamos en la policía, pero no es solamente la policía, sino que es un aparato mucho más complejo asociado a la burocracia estatal, ¿verdad? Que tiene como finalidad que se cumplan las normas sociales desde una perspectiva reglada y apegada, como decía, al aparato. Y vamos a detenernos aquí con una reflexión que no es menor, porque hemos hablado del Estado, ¿verdad? Pero el Estado, como decíamos en la segunda o tercera lámina, el Estado no siempre estuvo allí de la forma en que lo conocemos como Estado moderno, tenedor del uso monopólico de la fuerza. En estado de naturaleza, es decir, previo a la irrupción del Estado moderno, se planteaba que era parte de la libertad de cada hombre y mujer, vamos a decir, de usar su poder propio, el que tiene, el que ostenta en sí mismo, para conservar su vida y su propiedad, haciendo todo aquello que la razón considere como medio apto para lograr ese fin, que es de conservar su vida y su propiedad. En el estado de naturaleza, en esta forma de constituir sociedad previo a la irrupción del Estado, que como Weber define tenedor del uso monopólico de la fuerza, estaba en la mano de cada quien, en el poder absoluto y relativo que cada uno ostentara, el proveerse de los medios para preservar la vida y la propiedad, y de castigar al ofensor. Entonces esta distinción que hacemos hoy día del control social ejercido por actores formales, ¿no? El ejercicio del control social formal desde el Estado, no ha sido la forma en que ha funcionado durante toda la historia de la humanidad, sino que es propia del Estado moderno, como ya lo he repetido varias veces, tiene algo más de, algo así como 2 siglos y medio desde su origen hasta ahora. Ay, oye, tengo una... Disculpen que de repente me pongo lenta, pero se me abren unas ventanitas. Mira qué interesante, Alejandro, la pregunta que nos compartes. Desde los contractualistas, que son estos que están aquí citados, ¿no? Que se plantea el contrato social, suscrito entre todos quienes hacemos parte de esa sociedad. Ahora, otra vez, quienes suscribían el contrato social cuando se hablaba en sus primeros tiempos de contrato social eran los hombres dueños de algo. No todos y todas estábamos invitados a firmar ese contrato originalmente. Eso también ha sido parte de nuestra transformación del sistema cultural. Pero ese contrato tenía como fin, más allá de quienes convocaron en su momento,
delegar la capacidad coercitiva en un soberano, en esto que va a ser a la postre el Estado, para salir justamente de un estado de naturaleza, que es el que les mostraba en la lámina anterior, en el que cada quien se salvaba solo, y cada quien se salvaba solo en función del poder relativo que ostentaba cada quien. El vasallo, respecto del señor feudal, estaba en una situación de absoluto desequilibrio de poderes. Recuerden ustedes, y este es mi ejemplo paradigmático, que durante aquellos tiempos oscuros de la historia de la humanidad, era potestad del soberano tomar a la mujer en la noche de bodas. El derecho a pernada, que se le llamaba, ¿no? Y eso en función del poder relativo con el que se relacionaba. Y la búsqueda de, como diríamos hoy día, de emparejar la cancha, ¿no? De redistribuir ese poder entregándoselo finalmente la prima nocte. Exactamente. Entregándoselo a un soberano, al Estado, para quitarnos, sí, esta capacidad de castigar al ofensor por nuestra propia cuenta. ¿En qué medida la discusión sobre la tenencia de armas nos puede retrotraer al estado de naturaleza? Un poco es la pregunta, ¿no?, que nos hacen aquí Alejandro. Bueno, yo creo que hay que partir por hacer algunos acuses de recibo en torno a relativizar un poco estas afirmaciones sobre el monopolio de la fuerza. Esta es una definición, ¿no?, que no es pura ni exacta. ¿En qué términos? En términos de que, pese a que el Estado tiene la tenencia monopólica de la fuerza legítima, en ciertos contextos, ciertos actores ejercen la fuerza, y esta incluso es vista de manera legítima por quienes habitan los territorios. Pensemos en el poder de los cárteles en algunos territorios en México. O más fácil todavía, en la serie de Netflix sobre Pablo Escobar. Quienes habitaban los territorios bajo el control de Pablo Escobar legitimaban la fuerza utilizada por Pablo Escobar para cumplir sus fines. Y esto ocurría en el marco de un Estado de Derecho, en este caso en Colombia, ¿no? Entonces ustedes van a encontrar, y hay algunas cosas bien interesantes en YouTube para quienes sean más amigues de los audiovisuales, discusiones bien interesantes sobre el concepto de monopolio de la fuerza. Creo que con todos estos matices o aspectos contradictorios que puedan tener nuestras sociedades, la liberalización de la tenencia de armas de fuego, efectivamente, a mi juicio, nos somete al riesgo de retrotraernos al estado de naturaleza y de la justicia por mano propia, a cada uno según su poder relativo. Y creo que eso es un riesgo tremendo. Tremendo. Esa es mi opinión, Alejandro. Bien. Esta última lámina, no sé si se ve completa. Ah, no, eso de mañana. Agentes de control social a través de las eras, ¿no?, con un poco de humor, pero mucho de realidad. Aquí lo que se grafica, yo creo que no tengo que explicarlo mucho, pero por si acaso, lo que está caricaturizado acá es cómo en el siglo XVI
la iglesia se constituía como el principal mecanismo de control social, es decir, la fe o el miedo a Dios o la amenaza, ¿verdad?, de la sanción que podía venir de parte de la iglesia, se constituía como un mecanismo extendido, supongamos que eficiente, de mantener un cierto orden social, y cómo este ha sido reemplazado por los sistemas de videovigilancia, 4 siglos después. Adelante. Bien, y eso con un poco de humor, no sé, no vi si alguien se rió en todo caso cuando vieron la lámina. ¿Ya? Ahí veo que esbozan una sonrisa tímida, 2. Llegamos al final de esta primera sesión de nivelación y tenemos todavía algún tiempo para poder atender si hubieran más comentarios o preguntas sobre lo que hemos visto hoy. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, queda abierta, más que la palabra, en realidad, bueno, si pueden comunicarse con sus tutoras y tutores respecto a alguna duda que puedan tener. No sé si el equipo por interno ha recibido alguna pregunta o algún comentario. Por mientras yo voy a comentar uno que me llegó recién, que es para mí. Me pregunta si estas clases quedarán grabadas para volver a verlas. Y efectivamente sí. O sea, la idea es que se están grabando ahora y las voy a subir a la brevedad posible. Lo más probable es que esté mañana en la mañana, pero les voy a dar un anuncio y les voy a ir comunicando. Eso por mi parte. Sí, cuenten con ello. No sé, ¿y el equipo? Bueno, en todo caso, pueden llevarse las ideas a la almohada, compartirla y discutirla con ella. Mañana tenemos una nueva sesión. Vamos a retomar desde aquí, vamos a volver seguramente sobre algunas ideas, las más polémicas, ojalá, porque están buenos esos momentos cuando hay interés por participar. Y si tienen alguna duda que quedó de hoy, la pueden plantear mañana sin problema. La sesión de mañana no nos van a quedar 20 minutos disponibles, así que si terminamos antes hoy, considérenlo abonado para mañana, porque mañana se nos viene mucho tema. En el Gracias, chat decían Natalia. que no había problema. O sea, bueno, hay quienes se puedan quedar también. Excelente. Súper. Nos piden la PPT, así que ahí te la voy a encargar si me la puedes hacer llegar para compartir. Se las mando mañana mejor, las dos, porque las tengo las dos pegadas. Ah, perfecto. Entonces así les queda completa. Súper, al parecer no hay preguntas entonces. Si te parece bien lo dejaríamos hasta acá. Y descansamos para mañana para volver con más energía. Hay mucho agradecimiento ahí en el chat por tu clase, Alejandro. Sí, los estoy leyendo, les agradezco mucho, en realidad. Si se divirtieron hoy, mañana será mejor. No, y además, bueno, al principio lo dijiste, pero no esperábamos que tuviéramos tan buena convocatoria, así que agradecemos eso por parte de todo el equipo. Sí, muchas gracias. Sí. Mantengan el entusiasmo, que nos quedan varios meses. Un abrazo. Ya, pues, que estén muy bien y nos vemos mañana. Muchas gracias. Chao. Chao, que estén bien. Muy bien. Chao, Gracias. muchas gracias. A ustedes. Gracias, éxito a todos. Gracias. A todos. Chao, gracias. Gracias. Buen descanso. Chao, chao. Chao, Chao. chao. Mañana, gracias.